Bienvenidos hermanos a la escuela dominical una vez más. Vamos a estudiar el estudio bíblico número 25 y vamos a hacer una oración juntos también. Si me acompañan, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos como siempre, mi Dios Padre Celestial, a comprender, mi Dios Padre Celestial, a entender todo lo que tienes para nosotros en este día, Señor, y que podamos disfrutar, mi Dios Padre. Gracias por este medio que nos das también, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí conectados, mi Dios Padre. En el nombre precioso de Jesús te damos, Señor. Gracias. Amén. El título, hermanos, es el reinado de Cristo por 1000 años. Y como les decía, es el estudio bíblico número 25, amén, para los que tienen su expositor. Y el pensamiento central es reinar con Cristo en la tierra paradisíaca. ¿Qué quiere decir celestial o la tierra maravillosa del milenio? Será uno de los privilegios más sublimes de todos los que acepten la soberanía de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos nuestro texto áureo, el texto que sobresale en este estudio, el texto brillante. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Y como siempre, los objetivos, que son tres. El primero es relacionar las profecías de toda la Biblia referente al milenio, que la verdad no creo que lo vamos a lograr, porque son muchísimas, pero vamos a ver algunas. El objetivo número 2 es encontrar fortaleza y esperanza por medio de la verdad bíblica del milenio. Y el tercero, muy importante, también es participar del clamor de los redimidos por la pronta llegada del reino de Dios. Amén. Y les invito a leer conmigo la lectura bíblica, si pueden. Es en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6, y Isaías capítulo 65, los versículos 19, 20 y 21. Dice su palabra, el versículo 1 del capítulo 20, amén, empezamos ahí, Apocalipsis. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y luego el versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien, el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Ahora vamos a Isaías capítulo 65. Vamos a ver los versículos 19, 20 y 21. Dice: y me alegré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Versículo 20: no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y el versículo 21: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Muy bien, el milenio es un tema de mucha inspiración, amén, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, pero también no deja de ser uno de los temas más debatidos también entre los que estudian la palabra a profundidad. Entonces, sin entrar mucho en detalle, nada más para darles una idea de cómo algunos interpretan la escritura con referencia al milenio, que es lo que vamos a tratar en esta clase. Por ejemplo, están los cristianos milenaristas. Estos son los que optan por un estilo alegórico, o sea, un estilo de símbolos y hasta cierto punto espiritualista al interpretar las escrituras. Estos enseñan que el reino de Dios es espiritual
y que ya está en vigencia en los corazones de los cristianos, amén, en referencia a lo que es el cielo, la Nueva Jerusalén, o sea que es nada más en sentido espiritual, no literal. Asimismo, también los católicos y los reformados han optado también en tener una postura contraria también en ciertos aspectos, contraria al milenio. Entonces, también hay otros que simplemente niegan el milenio por la importancia que esta profecía da a los judíos, si se fija. Los judíos como el pueblo de Dios cuando ya Israel se ha restaurado, pero a pesar de que tengan problemas, de que Dios haya escogido a los judíos primeramente y quizás por esta razón algunos tengan problemas con esta raza, pues la verdad no cambia absolutamente nada, porque esto es lo que la palabra de Dios dice y es más que suficiente porque es la palabra de Dios. Amén, para nosotros. Entonces voy a desarrollar esta clase un poquito distinta del expositor en cuanto al orden de los incisos. Amén. Entonces para esto simplemente quiero seguir donde nos quedamos prácticamente en la clase de la semana pasada. Amén. Quiero continuar en los siguientes versículos del capítulo 20 de Apocalipsis. Amén. Entonces en esta clase vamos a indagar un poco sobre los eventos del milenio, amén, que es de lo que trata el estudio bíblico, amén, de esta semana. Entonces para esto vamos a comenzar con los versículos 4, 5 y 6. Amén. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y luego dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La breve descripción de estos versículos, comenzando desde el versículo 4, procura una manera bastante breve en describir los acontecimientos más importantes de este nuevo orden milenario. Amén. Entonces Juan comienza contemplando unos tronos y también a quienes se sientan en ellos. Amén. Y como refuerzo a esto también quiero leer en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 29 y 30. Dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y luego también está Mateo capítulo 19, versículo 28, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí podemos ver claramente cómo el Señor adelanta esta información a los apóstoles que habrían de juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero lo llamativo en este versículo 4 del Apocalipsis es la acotación, las almas. Amén. Esto es una nota o un apunte muy importante porque se refiere aquí a los mártires que habían sido decapitados por negarse a adorar a la bestia. Amén. Y que no reconocieron su falsa autoridad y guardando así el testimonio de Jesucristo con sus propias vidas. Amén. Entonces creo que vale la pena detenernos aquí un poco y ver el contraste que es este testimonio en comparación a una iglesia presente que duerme el sueño de la complacencia. Amén. Entendemos que estas almas son las almas que estuvieron en la gran tribulación. Amén. No fueron levantadas junto con la iglesia, pero pagaron un precio altísimo. Amén. Dieron su cabeza por no dejarse marcar. En comparación en sí, que vemos la iglesia en un estado tan difícil que cuando no hay de qué quejarse, se inventan algo para quejarse. Amén. Y la verdad es que debemos despertar porque a la puerta está el cumplimiento de esta profecía. Y luego Juan añade, dice que volvieron a vivir. Amén. Y era de esperarse que volvieran a vivir, porque Dios no es Dios
de muertos, sino Él es un Dios de vivos, amén. Pues para Él todos viven, así dice su palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo 38. Entonces, nada nos puede separar de su amor. Lo dice su palabra, dice que ni siquiera la muerte, amén, porque para nosotros los cristianos es nacer a la verdadera vida. Entonces, así ellos, habiendo vencido la muerte, sé que reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, si podían gozar, ¿verdad?, de las bendiciones de haber ofrendado sus vidas a Jesucristo, amén. No se nos olvide que la primera resurrección comenzó con la resurrección de Jesucristo. Amén. Esta primera conquista sobre la muerte posibilita la resurrección de la iglesia, amén, durante el arrebatamiento o la salida de los creyentes de la tierra, amén, si lo quieres decir, antes del comienzo pues de la gran tribulación, como ya lo hemos estado estudiando en clases anteriores. Entonces, al finalizar los 7 años de la gran tribulación, ocurrirá la resurrección de los santos de la tribulación, amén, que serán las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los que no habían adorado a la bestia, amén, como lo venimos diciendo, no habían adorado ni a su imagen. Y también la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, amén, tal como lo dice el profeta Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 2. Entonces, una pregunta muy importante sería, ¿qué incluía este nuevo estado de resurrección? Amén. Y la respuesta es administrar el reino universal en la tierra, amén, como reyes, para concluir luego en un estado perfecto proyectado hacia la nueva eternidad. Entonces vamos a poner esto en perspectiva, amén. Tenemos a Cristo que seguramente vendrá acompañado por los mencionados en el pasaje de Mateo capítulo 27, versículos 52-53. Y luego también los que hayan participado en el arrebatamiento de la iglesia, amén, según la primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, el cual es muy importante consultar. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego dice el siguiente versículo 16, dice, porque el Señor vino con voz de mando, con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. También le seguirán los santos no pertenecientes a la iglesia y que se menciona específicamente en el pasaje que estamos tratando, amén, en el versículo 4. Entonces pudiera alguien preguntar, pero ¿por qué? Amén. Y la respuesta más acertada es que porque así como ellos fueron humillados públicamente por su testimonio, así son apartados por el Señor para presentar una victoria notable y relacionada con el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Entonces, finalmente viene la segunda resurrección, que está relacionada al juicio final de los impíos delante del gran trono blanco, donde comparecerán solo los incrédulos. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, de esta manera, el verso 6 enumera frases de bendición para los cristianos, que son llamados bienaventurados o son llamados santos, amén, dando a entender así que se encuentran en un estado de perfecta felicidad, amén, la que solo puede encontrarse en la misma presencia de Dios. Entonces es notable también la alusión que dice, sobre estos la segunda muerte no tiene potestad, amén. Entonces recordemos que en el versículo 14 dice que el lago de fuego, ¿qué es? La segunda muerte, amén. Entonces, aclarando así, que los que han muerto en el Señor no sufren daño alguno o de esta muerte segunda, amén. Pues dice que para los que están en Cristo Jesús no hay ya ahora ninguna condenación, amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amén, sus ropas están lavadas con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿a quién sino a esto se refiere Juan desde el capítulo 1 cuando dice en el 1:6 dice de que Cristo nos ha hecho un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, amén. Entonces es maravilloso este futuro para los lavados por la sangre del Cordero.
porque habla de administrar los tesoros sagrados de nuestro Padre. Esto es un privilegio exclusivo solo de sus sacerdotes y de sus reyes, amén. Muy bien, entonces luego vemos en los versículos 7 al 10 del mismo capítulo 20 y leemos, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ya hemos visto en las clases anteriores, cuando estudiamos los capítulos, especialmente los capítulos 17, 18 y 19, amén, cómo todo el sistema diabólico mundial representado por Babilonia y la bestia y el falso profeta, como los agentes de Satanás, eran completamente destruidos. Amén. Al cumplimiento de los 1000 años nos dice que será suelto Satanás intencionadamente, amén. Lo cual no que se haya escapado porque quiso, no, Dios da la orden, amén. Lo cual comprueba de una manera precisa que todo hecho en la historia humana, aún las fuerzas espirituales de maldad que lo generan, están bajo el control soberano de nuestro Dios, amén. En este momento de la historia ha llegado otra vez el momento esperado por el diablo, amén. De manera que, aunque no se nos brinden más detalles, vemos que la reacción del enemigo pues es violenta y furiosa, amén. Y cómo no podía ser de otra manera. Es como un intento desesperado, ya que el objetivo es recuperar el dominio sobre la tierra, amén. En el versículo 8 comienza describiendo la actividad con la que comienza este plan diabólico. Y la verdad pues no es otra cosa más que el engaño, como siempre lo ha sido. Y siempre será esa el arma de Satanás que usa contra el ser humano, el engaño. Magog es un nombre que define en general a muchas naciones, especialmente a los descendientes de Jafet. Esto lo vemos en Génesis capítulo 10, versículo 2, de los cuales aquí mencionados, que son muchos, el príncipe de estos es Gog. Entonces Ezequiel también relata algo muy similar en los capítulos 38 y 39, lo que nos ayuda a entender mucho mejor a lo que se refiere Juan, amén, es decir, los enemigos de Dios de todas las naciones que descenderán contra la ciudad santa. Entonces, algunos lectores y estudiosos se preguntan al llegar a este punto, ¿cómo pudo Satanás reunir a un número tan grande de seguidores? Y ponte a pensar, amén, porque estuvo encadenado durante 1000 años y la humanidad vivió en un reino de justicia. Amén, esta es muy buena pregunta, pero es necesario entender entonces que como desde el principio Dios dio al hombre libre albedrío, pues entonces de la misma manera será en el milenio, amén. Y también de que aunque será un reino de justicia, amén, sin embargo la naturaleza del hombre seguirá siendo correr tras el pecado, desgraciadamente, amén. También nos hace reflexionar cómo, aun cuando hay calma y prosperidad, el hombre pues se olvida de Dios y le da la espalda como en nuestros días, amén. Y aún en las iglesias, que muchas veces les molesta que se les enseñe un mensaje bíblico que habla del mal, un mensaje que habla contra el pecado, amén. Contra el enemigo de las almas y muchas veces prefieren hacer oídos sordos, amén, y continúan mirando esto como si fuera un juego, amén, como si el diablo fuera un personaje cómico pintado de color rojo con cuernitos y con un enorme tenedor, como algo inofensivo, algo gracioso. Es muy posible que el motivo que Dios tuvo al soltar al diablo sea para que la humanidad pueda ver otra vez que el mal es una realidad, amén, y que necesita a Cristo como su Salvador de sus vidas. Entonces, el milenio será un periodo de prueba bajo el cual los hombres, la población mundial vivirán bajo condiciones ideales y perfectas, amén, y
Y como lo demuestra este texto, tan pronto como Satanás es liberado de su cautiverio, una gran multitud que había estado bajo el reino personal de Cristo y bajo circunstancias ideales, se dejarán seducir y seguirán a Satanás, el engañador. No solo serán multitudes de personas que constituirán la población mundial y que presenciarán el comienzo del milenio bajo la autoridad del Señor Jesucristo, sino que multitudes nacerán durante el milenio. Eso lo podemos confirmar al leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 6, y también el capítulo 65, versículo 20, amén. Este será un tiempo histórico en el que ocurrirá la mayor explosión demográfica de la humanidad sobre la tierra, amén. En el reino animal también será restaurada la atmósfera del paraíso. Amén. Esto lo podemos comprobar en Isaías capítulo 65, versículo 25. Bajo el reinado del Señor Jesucristo se eliminará la enfermedad y la maldición del pecado será quitada de la tierra física, la cual pues producirá suficiente alimento como para nutrir a toda esta gran población mundial, amén. Pero solo una cosa no cambiará de naturaleza, y eso será el corazón humano, que no cambiará a pesar de vivir en un clima de total paz, un clima de justicia y de prosperidad, amén. Muchos aún le darán la espalda a Dios y se dejarán engañar al seguir a Satanás una vez que él se ha soltado de su prisión en el abismo al final de los 1000 años del reinado del Señor Jesucristo, amén. Esto parece increíble, ya que bajo la autoridad de Jesucristo pues todas las necesidades podrán ser cubiertas también con justicia y equidad, pero parece que en realidad no es ese estado ideal el que aspira el ser humano. Amén. Lo que hará que esta gente anhele salir de esta fuerte disciplina, amén, porque pues aún se quejan, ¿verdad?, de Jesucristo y del orden que Él establecerá, será el deseo de vivir deliberadamente. Amén, eso es todo, a su propia manera, sin control, amén, sin acatar la autoridad superior, aquel que es un juez justo, amén, nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero luego de esta última oportunidad, la humanidad solo vivirá en la plenitud de Cristo y de su gloria. Por último, en este relato tenemos el destino final de Satanás, amén, el lago de fuego y azufre, el cual pasa a compartir con sus amigos también, que ya estaban ahí esperándolo, y no precisamente en vacaciones también, que es la bestia y el falso profeta, también, que pues ya le habían antecedido. Sobre este punto, muchos siguen preguntándose, pero ¿acaso el diablo no habita siempre en el infierno? Y la verdad, la respuesta es clara, porque las escrituras nos dejan bien informados de que Satanás dice en 2 Corintios 4:4, dice que el príncipe de la potestad del aire y el Dios de este mundo es Satanás. Amén. Así todo su ejército puede merodear por los aires y la tierra hasta que sean expulsados del cielo, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Entonces ya hemos visto que toda su actividad termina con el regreso de Cristo a la tierra, donde es atado y encadenado en el abismo, amén, y luego liberado por un breve periodo de tiempo, al final del cual es arrojado al lago de fuego y azufre, donde nos relata el versículo 10, amén, que vivirá para siempre, dice que en tormento de día y de noche, y dice que por los siglos de los siglos, amén. Entonces, este estudio bíblico termina aquí en el versículo 10 de este capítulo 20, y la próxima clase que estará dando nuestro hermano Panchito continúa en el capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, si me permiten, me gustaría terminar el capítulo con los versículos 11 al 15, pero más que solo por terminar el capítulo, la razón es que este pasaje contiene uno de los mensajes más personales de la Biblia, amén. Ya les digo, ya les enseño, en los versículos 11 al 15 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Esta parte de la Biblia debemos de leerla más a menudo, porque nos ayudará a estar preparados para responder cuando se pase lista. Amén. Cuando, como ya hemos visto, mis hermanos, este juicio tendrá lugar después de los 1000 años, amén, del reinado milenario de Cristo sobre la tierra, que será seguido por el evento de la segunda resurrección, amén. Entonces el versículo 11 comienza con la aparición ante los ojos de Juan de un gran trono blanco, amén, ocupado por la majestuosa figura del Dios eterno, amén. Tan gloriosa es esa presencia que dice que el cielo y la tierra huyeron delante de él, amén. Algunos creen que el fuego es la causa de la huida, teniendo como referencia 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Amén. Algo muy importante para meditar. Un aspecto muy destacable es que el juicio es completo y es definitivo. Amén. Al punto que personas de toda época y regiones de la tierra estarán ahí ante la realidad de que todos los motivos del corazón humano y sus hechos estarán ahí reflejados en los libros, amén, de este día tan terrible. Es que nos habla el apóstol Pablo, amén, cuando dice en Romanos 2:16, dice el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, amén. Por otra parte, podemos notar que solo habrá dos clases de personas, amén, los salvos y los perdidos, amén. Pues nos dice que en los libros, dice, estarán escritas todas las obras de la gente, amén. A su vez, se nos hace notar que otro libro fue abierto, es decir, el libro de la vida, amén. Esto haciendo una clara diferenciación entre este y los libros, amén, en base a cuyo contenido serán juzgados los muertos, amén. Entonces, ¿por qué esta diferencia, amén? Precisamente porque el libro de la vida es donde están registrados todos los redimidos, amén. Los que formaron parte de la primera resurrección, o sea, el arrebatamiento, y también los que creyeron en el milenio, amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 16, y Apocalipsis 20, versículo 6, amén. Lo que nos tiene que quedar claro es que el juicio del gran trono blanco solo está relacionado con las personas cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida. Así, aunque la figura de este relato es terrible, amén, sin embargo nos ayuda a tomar conciencia de estar siempre preparados, amén, de conocernos a través de la palabra de Dios, amén. Para el verdadero cristiano estas imágenes no deben de causar miedo o confusión, amén, sino todo lo contrario, amén, traen gozo y pues claro, una reverencia profunda también a nuestro Dios y Padre que nos ama tanto, amén, que ha provisto una salvación tan grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces bien podemos proclamar con certeza, como dice Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, amén. Y lo dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, amén. Gloria a Dios por una esperanza tan completa, amén. Los esperamos, mis hermanos, en la próxima clase con nuestro hermano Panchito, amén, donde vamos a ser amonestados a través de la palabra de Dios para estar preparados para su venida, amén. Entonces les invitamos a leer el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿saben? Para de esta forma descubrir juntos el sentido de la enseñanza, amén, y pues produzca interés en nosotros por aprender más de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención, mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase.